Gloria al Señor. Mensaje de Dios para su pueblo. Mensaje no de hombre, sino de Dios. Amén. Que nos ama, que muchas veces nos corrige, siempre nos corrige, porque ese es el amor. El amor verdadero siempre corrige. Gloria al Señor. Al que ama, usted no va a dejar a nadie que se vaya caminando con prejuicio, que se tire, ¿verdad que no? No, espérate, no te vayas todavía, que todavía hay muchas cosas buenas que vivir. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana de tantas bendiciones, mi Dios amado. Qué lindo tú eres, Padre amado. Queremos decirte que te amamos. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todo nuestro cuerpo y con todas las fuerzas de nuestro ser, Señor. Queremos darte a ti la gloria, la honra, declarar que tuyo es el poder y tuya es la alabanza. Señor de gloria, dándote gracias por cada hermano presente y aun aquellos que no pudieron llegar aquí, Señor, tú conoces su necesidad. Aleluya. Y a ti te la presentamos todos, mi Dios, aleluya. Pidiéndote, Padre, que de alguna forma u otra tu Espíritu Santo toque la fibra más íntima de sus corazones y de nuestros, mi Dios. Que tu palabra, que está viva, que es vida para todo nuestro cuerpo, que es medicina, Señor, que sane nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente. Señor, nos dé conocimiento de ti, Padre amado. Aleluya, sí, que Señor, podamos Padre. continuar adelante, unidos en la fe de Jesucristo hasta la venida de Él. Gracias, Señor, por tu siervo amado, que siempre está dispuesto a traer esta palabra gloriosa para edificar la iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, aleluya. Gloria a Dios y a su nombre. Gloria. El Señor les continúe bendiciendo a todos. Amado del alma, todo está listo para que Cristo regrese. Amén. Gloria a Dios. Todo está listo para que Cristo regrese. Mire, amado del alma, vamos a estudiar hoy la carta del apóstol Judas. Aleluya. Judas. No Judas el Iscariote que le dio un beso a Cristo y lo entregó. No. Es Judas, el hermano de Jacob y el hermano de Jesucristo. Aleluya. Entonces, el hermano de Santiago, que Santiago era hermano de Jesucristo. Entonces, si Santiago era hermano de Jesucristo y Judas dice que es hermano de Santiago, pues Judas también es hermano de Jesucristo. Lo encuentra en Marcos capítulo 6. Dice, aquí están los hermanos, los nombran ahí. Vamos a dejar a Yolanda con la lectura de la palabra. Entonces, seguimos hacia adelante. Yolanda, ¿le gusta este capítulo? No, si no quieres que lo use, no voy a esforzar. Amén, amados. Vamos a estar leyendo en el Nuevo Testamento la epístola, ¿verdad? O la carta de Judas a la iglesia. Bendito Dios, y leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios
y niegan a Dios, el único soberano y nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora por los siglos de los siglos. Amén. El Señor añada
bendición a nuestra vida por su santa y bendita palabra. Y a su nombre. Gloria. Amados del alma, estamos contentos y todos los que estamos arriba. Y todos los que están en sintonía por las redes, pongan mucha atención porque el Espíritu Santo quiere hablar. Aleluya. El Espíritu Santo está vivo. Y cada uno que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo. No sé si lo tiene alegre o lo tiene contristado, pero está ahí en cada corazón, porque es promesa de Cristo. Cristo dijo que no nos iba a dejar huérfanos, sino que iba a enviar al Consolador, el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Mire, amado del alma, en esta epístola, el apóstol Judas, él iba a escribir de la salvación, iba a explicar lo que es la salvación, pero el Espíritu Santo le dio un giro. Porque en esos días el Evangelio estaba creciendo, avanzado a paso gigantesco, pero que no había supervisión y se metieron los falsos profetas, se metieron los falsos maestros. Entonces ahí empieza, aleluya, a recordar lo que le pasó a Israel, lo que le pasó a los ángeles, lo que le pasó a todos los que no tuvieron fe y dudaron. Aleluya. Ay de ellos, dice, ay de ellos. Aleluya. La incredulidad de Israel cuando fueron los espías y llegaron dice que llegaron con un racimo de uva bien grande. Yo le digo que aquel racimo de uva la tenían que cargar 2 hombres, porque eran tan grandes, era de la tierra prometida. En vez de uva parecía un gajilete de coco, bien grande. Aleluya. Con esa prueba de que la tierra prometida, de lo que Dios da, es bueno. Pero también vieron gigantes de los hijos de Anán, que eran descendientes de los gigantes que habían en Génesis capítulo 6, que habían unos gigantes. Aleluya. Esos gigantes se quedaron, parece que no se ahogaron en el arca, porque esa estirpe, aleluya, siguió. Se cree que esa estirpe viene de la descendencia de la esposa de Noé. Fíjense, yo estaba estudiando eso. Se cree que ella trajo el gen de esos gigantes. Entonces esos gigantes se quedaron en la tierra prometida, que era Canaán. Y cuando los israelitas, los 10, vieron esos gigantes, ellos dijeron: Dios, tú lo que quieres es matarnos y tener nuestros hijos de botín, porque esos gigantes nosotros parecemos langosta delante de ellos. Pero el error fue de Moisés, porque Dios le dijo: vayan y tomen la tierra. O sea, cuando Dios dice, como cuando dijo: pasemos al otro lado, y se levantó una tormenta y él se puso a dormir. Él ya había dado la palabra y no tenía ninguna preocupación, porque el Espíritu Santo habló. Y cuando el Espíritu Santo habla, nosotros tenemos que obedecer sin preguntar. Aleluya. Y Dios le había dicho: tomen la tierra prometida, que
en 11 días podían llegar, pero que ellos se quejaron delante de Dios en incredulidad. Pero hubo dos hombres que dijeron, Caleb dijo, esos gigantes, si Dios está con nosotros, nos los comemos como pan. Y Josué, aleluya, dijeron lo mismo. Entonces Dios dijo, mira, como esta gente se rebelaron contra mí y no creyeron, solamente va a entrar a la tierra prometida los de 20 años para abajo. Entonces, Dios le dio perdón de 20 años para abajo. Aleluya. A esa generación, a los viejos, los dejó dando vuelta 40 años en el desierto y todos quedaron postrados. Pero ¿sabe a quién guardó? A Josué y a Caleb. Y cuando llegaron, dijo, yo tengo 95, pero siento que tengo jovencito. Ese monte es mío. Estaba nuevo. Aleluya. Crea que la palabra de Dios es medicina. Amén. Crea que la palabra de Dios está viva. Crea que la palabra de Dios, aleluya, lo sana completamente. Aleluya. Mi alma te alaba. Y los ángeles que no guardaron su dignidad, estos ángeles estaban creados por Dios en posiciones que Dios le había asignado, pero se rebelaron y perdieron su dignidad, y Dios los guardó en oscuridad, en las tinieblas, lo más profundo, que esos cuando venga el juicio se van a ir con Satanás, como dice Cristo en el capítulo 25 de Mateo. Dice, al fuego eterno que está preparado para Satanás y sus ángeles. Aleluya. Eso no van a tener chance, porque ellos conocieron a Dios en el Espíritu y tuvieron cerca del trono de Dios, y a sabiendas se rebelaron contra Dios, contra la autoridad de Dios. Tenga cuidado de rebelarse contra la autoridad de Dios. Aleluya. La autoridad de Dios es como la electricidad, que no se ve, pero los electricistas, los peritos electricistas, le tienen mucho cuidado. Ahora mismo, yo no sé en qué pueblo fue, salió una noticia que los celadores que estaban arreglando un cable le dio un azote. ¡Pam! Parece que lo agarraron por donde no era. Agarraron por donde no era. Tenga cuidado por donde usted agarra. Aleluya. Entonces, eso fue lo que le pasó a Satanás, que él se rebeló contra la autoridad de Dios, y hasta ahí llegó. Dios tiene un término y le da chance al hombre hasta cierto punto. Tiene una frontera. Su misericordia, su amor, su paciencia tiene frontera. Tenga cuidado donde usted se para. Aleluya. Si es de Haití, no se vaya para Santo Domingo, porque lo acribillan. Alabanza en Cristo de la gloria. Y no podemos seguir. Se cuenta la historia de un hombre que no quería ir a pelear a la guerra civil de los Estados Unidos, que estaba el norte y el sur. Entonces había una frontera, y ¿sabe lo que él hizo? Bueno, yo soy amigo de los del sur, y se puso una chaqueta gris. Ah, pues yo soy amigo de los del norte, y se puso los pantalones azules. Entonces los del sur le partieron las piernas y los del norte le volaron la cabeza. No podemos estar en dos aguas, tenemos que estar en uno.
en Cristo. Cristo es uno y nosotros somos uno en Cristo. No puede haber división. Aleluya. Entonces dice, y le recuerda una advertencia que el apóstol Judas le hace. Una advertencia a Sodoma y a Gomorra, que por su vida mala, vida horrible, corrupta, fornicario, había de todo mal en esa ciudad. Se parece como a Puerto Rico, que si tú miras las noticias, eso es terrible. Y Estados Unidos y todo el mundo está terrible. Parece que el apóstol Pedro en el capítulo 2, en el capítulo 3 de segunda de Pedro dice, esta tierra va a arder en fuego. Y había un coro que decía, esta tierra va a arder en fuego. ¿A dónde pues iremos a parar? Entonces decía, yo iré con Jesucristo a morar. ¿Cuántos van con Jesucristo? Amén. Aleluya. Mi alma te alaba. Aleluya. Entonces, hay tres cosas que hacen los falsos. Lo que hacen los falsos. Mancillan la carne. ¿Sabe? Ellos adulteran, fornican, hacen bebida, corrompen la carne, porque hay una doctrina que había de los estoicos y los epicúreos. Los estoicos cuidaban el cuerpo, pero los epicúreos le daban rienda suelta a la carne. Si te gusta, hazlo. Entonces esta gente estaba en eso. Aleluya. Entonces dice que rechazan la autoridad. Tú sabes que ellos rechazaban la autoridad de la palabra de Cristo. No se sometían ni a Cristo. No se sometían ni a Dios. Parece como que está ahora, ¿verdad? No se someten a Dios, no se someten al señorío de Cristo. Aleluya. Entonces dicen que blasfeman las autoridades. Ellos blasfeman las autoridades superiores. Ni a Cristo se sometían. Aleluya. Mas sin embargo, está citando al libro primera de Enoc. Es un libro que es apócrifo, pero no está en las Sagradas Escrituras, porque Pedro lo cita también, pero que ese libro de que está en apócrifo ese no era de Enoc, fue que le pusieron el nombre de Enoc, pero los apóstoles estaban de una tradición judía. Se sabe, Enoc, el que Dios se lo llevó porque lo agradó, no vio muerte. Ese fue el primer rapto. Se lo llevó Dios porque agradó a Dios. Andaba con Dios. ¿Cuántos andan con Dios? Amén. Hay que andar con Dios 24/7, ahí en comunión, ahí orando sin cesar, alabando a Dios, gozándose en el Espíritu. Aleluya. Entonces, Él profetizó de los últimos días, que es el juicio del trono blanco, que está en Apocalipsis capítulo 20. Que el infierno y la muerte dan las almas. El mar entrega las almas. Y todos se reúnen en el trono blanco. Y ahí son juzgados. Ahí no hay excusa. Y van a decir, pero a mí nadie me dijo eso. ¿Qué?
Y Clemente fue a tu casa y la iglesia siempre estaba encendida. Y tú dices que nadie te dijo nada. Mire, el vecino que tocó la puerta y tú se la cerraste en la cara. Aleluya. Para el infierno que va. Alabanza a tu nombre, Padre. Ahí no hay excusa en el trono blanco y Enoc profetizó de eso, que el Amén. Señor venía con sus miles y millones de ángeles. Cuando venga Jesucristo, acaba con el anticristo, acaba con el diablo, aleluya, hace el milenio y después hace el juicio del trono blanco. Aleluya. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Alabanzas a Dios. Gloria a Cristo. Mire, y ahora mismo ellos rechazan la autoridad y ahora mismo que lo trajo a colación la hermana Anita. ¿Tú fue Anita? Ah, mírala allá. En Romanos capítulo 1, versículo 23, que habla de los esterian, esas personas que se están vistiendo de animales. Está profetizado por la palabra de Dios. Dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza a la imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Y de qué se están vistiendo ellos? De cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ves? Porque cambiaron a Dios. Por eso, entonces ellos dicen que es algo espiritual. Seguro si es Satanás que lo está llevando. Satanás es un espíritu. Aleluya. El Señor los reprenda. Mi alma te alaba. Entonces la Biblia habla de 4 pilares. 4 pilares que habla la epístola. Aleluya. Que dice cómo mantener la fe. Cómo mantener la fe. Contendiendo firmemente por la fe. Después que declara a todas esas personas, le dice, aleluya, escudriñando la escritura. Porque el cristiano que no sabe la escritura es una presa fácil de Satanás. El cristiano que no escudriña la escritura, que es el pan de vida, que es el pan que le da vida al alma, aleluya, es una presa fácil de Satanás. Y si le escudriña y no la cree, peor todavía. Porque la Biblia no se entiende, Dios no se entiende, a Dios se le cree. Porque Dios es tan grande y tan inmenso, amado del alma, que no hay capacidad humana para entenderlo. Por eso es que Él dijo, por fe me entenderán. Por fe. Fe es una palabra pequeña, pero en el diccionario dice que es sólido como un pedazo de hierro. Aleluya. Sólido como un pedazo de hierro. El que tiene fe, Dios le da la victoria. Amén. Eso lo dice Primera de Juan, dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuántos tienen fe? Parece que estamos aquí. No tuviéramos fe, no estuviéramos aquí. Porque tenemos fe que Cristo nos ama, tenemos fe que Cristo nos salvó, tenemos fe que Cristo nos sana, tenemos fe que está con nosotros como poderoso gigante. Aleluya, por eso es que venimos a adorarle. Aleluya. Venir a la iglesia a adorarle, a entregarle todo su corazón, todos sus problemas, todo aquello que usted tiene de pesadumbre, que ya no puede más con las cargas, usted la deja en el altar. No se las lleve. Deje las cargas en las manos de Dios y dígale cuando Satanás le recuerde, no, vete y búscale las manos de Cristo, que Él las tiene, yo no tengo nada, yo estoy libre. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús.
Oh, gloria a Dios. Escudriñando la Escritura. Cristo lo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que hablan de mí. La Escritura de Génesis y Apocalipsis solo habla de Cristo. Todos los ejemplos, todo aquello es porque Dios estaba en Cristo bregando con la gente. El Nuevo Testamento se escribió, aleluya, de interpretación del Antiguo Testamento. ¿Sabe eso? Cuando no había Nuevo Testamento, pero los apóstoles, el mismo Cristo citaba a Isaías, citaba a Malaquías, citaba una interpretación del Antiguo Testamento. Entonces tenemos que tener la base para la interpretación. Cuando Pedro fue el día del Pentecostés, que se puso de pie y dijo, y citó el Salmo 16. Pedro citó, en el mensaje citó al Salmo 16, que dijo que no dejará su siervo que se pudra en el sepulcro, porque en su presencia hay plenitud de gozo, aleluya, en su diestra para siempre hay plenitud de gozo y delicias para siempre. Por eso es que los jóvenes en Brooklyn decían que es un deleite servirle al Señor, es un deleite orar, es un deleite ayunar, es un deleite congregarse en la iglesia para gozarlo, porque el cristianismo, Cristo forjó la iglesia de una comunidad, de gente, de un grupo, para que nos edificáramos unos a otros y nos saludáramos en el nombre de Cristo y nos sintiéramos como uno, con una fe, aleluya, común fe. El apóstol Pablo dice, y ustedes que estamos en la común fe. ¿Por qué? Porque todos tenían fe en Jesucristo. Cuando usted hace una cosa común, es porque es en una cosa, en una persona. Aquí estamos unidos, orando, ayunando, alabando, glorificando, todos unidos a una persona que se llama Jesucristo, que es nuestra común fe. Alabanza al Cristo de la gloria. Mira, entonces, eso es orando. El otro pilar es orando en el Espíritu. Orando en el Espíritu es que provoquemos al Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo, que el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Algo que ya se nos acabó las palabras para hablar. La lista no es una lista ya. Ahora estamos sumergidos en la presencia de Dios, en el Espíritu Santo que está hablando a Dios por nosotros. Porque ya no tenemos palabras, ya no tenemos la ciencia, ya no tenemos la sabiduría. Ahora el Espíritu Santo que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo dijo Joel capítulo 2, aleluya. Dice, rasgaos vuestros corazones y no nuestras vestimentas. Aleluya. Que nos entreguemos a Dios, espíritu, alma y cuerpo, para que sea irreprensible para el día del regreso de Cristo. Aleluya. Aleluya. Entonces, el otro es, aleluya, esperar, mantenerse
en amor de Dios. El amor de Dios es real. Aleluya. El amor de Dios es real. Pablo, en el capítulo 5 de los Romanos, ¿se acuerda que él habla? Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, el cual se entregó, que nos amó y se entregó por nosotros, aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Y después dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Aleluya. Espíritu Santo es amor. Alabanza a Dios. Y Él derramó el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cuántos sienten el amor de Dios? Cuando usted ve un alma que está perdiéndose, un deambulante o un drogadicto, como que le duele el corazón. Aleluya, sí, Señor. ¿Verdad que sí? Como que a uno dice, Señor, pero esa alma es tuya, esa alma tan preciosa, que tú derramaste la sangre y Él está ahí, aleluya, quizás esperando a uno de nosotros que lo levantemos, pero no podemos hacer como los levitas y los sacerdotes con el samaritano, que lo viera. Yo no quiero tener parte con ese, y el otro, yo no quiero tener parte con ese. Pero vino un samaritano que no era ni el pueblo, lo agarró, lo cogió, lo ungió, la herida con vino y aceite y lo puso en el mesón, Aleluya. lo puso en la iglesia. Y después dijo, te voy a pagar todo y si algo te debe, cuando yo regrese, te lo pagaré. Cristo regresa y nos va a pagar a nosotros. Aleluya. Dice en Apocalipsis capítulo, creo que es 22, 12. Veo aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y hay una historia ahí de un hombre un ingeniero que mandaba hacer casa, el arquitecto le dibujaba los planos. Entonces el ingeniero le decía a los obreros, mira, hazme esta casa con los mejores, con el mejor terreno. ¿Verdad que sí? ¿Tú has oído eso? El mejor terreno, el mejor material, todo precioso, lo mejor. Aquí tiene el cheque firmado con todo, para que tú escojas lo mejor. Entonces digo, malagradecido, digo, ya el ingeniero quiere darle una casa a un millonario. ¿Y sabe lo que hizo? Compró un pantano, compró un fanguero, compró paja, compró lo peor. Y el ingeniero volvió para atrás y le dijo, ¿hiciste la casa? Sí, como te dije. Sí. Ah, pues toma, esa era la tuya. Aquí tienes la llave. La mejor. Tenemos que dar lo mejor para Dios. Porque Él viene pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. Aleluya. Y hacemos obra no para salvarnos, sino porque estamos salvos. Porque dice que no perdamos, el apóstol Santiago dice que no perdamos nuestro fruto. El fruto es lo que el Espíritu Santo hace, la obra a través de nosotros. Cuando usted ve un deambulante, el Espíritu Santo lo compunge. Le dice, háblale, levántalo. Pero entonces decimos, ay no, déjalo por allá. Entonces pierde ese fruto porque el Espíritu Santo sabe quién está listo para recibir a Cristo y quién no está. Porque el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y ahora se mueve sobre las almas. Y está como poderoso gigante y nos da a nosotros, aleluya, la autoridad
nos da a nosotros el deseo, el querer, como el hacer por su buena voluntad. Y cuando nosotros decidimos obedecer, ese fruto Dios lo cuenta. Entonces nos va a pagar conforme a nuestras obras. Aleluya. Entonces tenemos que ganar almas con urgencia. ¿Sabe? Es una urgencia. Cristo viene. Cristo viene y nosotros tenemos que movernos con poder porque sabemos que Cristo viene. Que la crisis que hay mundialmente nos da, aleluya, la revelación de que Cristo viene. Entonces tenemos que estar velando y orando, aleluya, para escapar, aleluya, de la condenación. Alabanza a Dios, velando, aleluya, y tratar de hacer algo para la gloria de Dios. Algo está cayendo aquí. Lo dijo la alabanza. Alabanza a Dios. Mire, amado del alma, estábamos hablando de 3 personajes que Judas menciona como ejemplo. Estamos hablando de los ejemplos. Aleluya. Él menciona a Caín como camino de odio. Caín, camino de odio. Porque Abel hizo como Dios le había indicado, que sin derramamiento de sangre no hay perdón para el pecado. Pero Caín, en su propio criterio, por sus pantalones, le dijo que no a Dios y que le dio lo mejor de su fruto. Ese es el religioso. Le quiere traer a Dios lo que Dios no ordenó. Le quiere traer a Dios una obra que no tiene ni el Espíritu Santo conforme a su mentalidad. Entonces cree que Dios se va a agradar. Pero nosotros tenemos que traer a Dios la alabanza en Cristo. Abel trajo el cordero, aleluya, simbolizando a Cristo. Y nosotros traemos el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que nos quitó el pecado, que nos limpió de toda maldad y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y a su nombre. Aleluya, santo. Mi alma te alaba, Jesús. Entonces, él viene y nombra a Coré. ¿Sabe quién fue Coré? ¿Cuántos saben quién fue Coré? ¿Ah? Ese mismo. Coré fue un hombre que se rebeló contra Moisés. Se rebeló contra la autoridad de Dios. Hizo una expresión democrática, ¿sabe? Él dijo, pero ¿qué ustedes se creen? Aarón y Moisés. Si toda la nación es santa, ¿por qué ustedes se meten a decir cosas y a mandar y a darnos órdenes? Parece democrático, ¿verdad? Él dijo, toda la nación es santa. Pero contra la autoridad, contra el ungido de Dios que Dios puso, aleluya, no se puede rebelar ni murmurar. Lo vemos en la hermana de Moisés, María. Se puso a murmurar contra Moisés y Dios le metió una lepra de adentro, de arriba, abajo, la dejó blanquita. Por murmurar contra la autoridad de Dios. No se puede tocar lo ungido de Dios. Y Coré, aleluya, está en el libro de Números, en el capítulo 16. ¿Sabes qué? Te digo que el Antiguo Testamento es la base del Nuevo Testamento. Amén. El Nuevo Testamento, ellos van y extraen el extracto para que nosotros tengamos la sabiduría y entender
que lo que le pasó a Coré nos puede pasar a nosotros. Eso es lo que Judas está diciendo. Es una advertencia. Cuando nosotros predicamos a Cristo con mucho amor y con fina voluntad, aleluya, pero estamos advirtiendo a aquellos que andan sin Dios y sin esperanza, que Cristo salva, que Cristo liberta y que viene pronto. Aleluya. Mi alma te alaba. Entonces, vuelve y cita a número 22-24, Balaam. Balaam conocía la voz de Dios, pero se vendió. Dios le dijo que no fuera a maldecir al pueblo, que no fuera. Y se fue, una burra le habló, y como quiera siguió. Aleluya. Y cuando está en el monte hizo siete sacrificios. Dame 7 altares. Que 7 es la plenitud de Dios. Cuando dice 7 espíritus, no es que son 7 espíritus, es la plenitud del Espíritu Santo. Aleluya. Entonces, cuando fue a maldecir, Dios lo que le puso en la boca fue bendición. Bendición para Israel, bendición para la iglesia, bendición, bendición, bendición. Lo que Dios bendice no se puede maldecir. Y si Dios te bendijo en Cristo, está bendecido. Aleluya. Así que no le tenga miedo a los brujos ni a los espiritistas, porque usted está bendecido. Amén. Hay gente que le echan un boche y le ponen allí una gallina por allá y le ponen un vudú por allá. Olvídese, usted tiene la bendición de Dios, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y tiene la autoridad de Dios de decirle: el Señor te reprenda. Porque él cita al arcángel Miguel. Está también en el libro de Enoch. Eso era una tradición judía. Entonces, cuando Satanás, aleluya, está contendiendo por el cuerpo de Moisés, ¿sabe las palabras que Satanás le decía? No, yo soy el Señor de la materia. Y Moisés fue un asesino y ese cuerpo me pertenece. Entonces Miguel le dice: el Señor te reprenda, porque el Señor es dueño de la materia y de todo. Satanás es un mentiroso. Y usted sabe por qué no le puso ni lo dijo ni maldición ni nada, porque Satanás había sido una autoridad en el trono de Dios. Era el querubín número 1. Y esa autoridad, aleluya, ellos la respetaban. Nosotros no podemos maldecir al que está en autoridad, porque Dios ya lo selló. ¿Se acuerdan cuando David podía matar a Saúl? ¿Qué dijo? Líbreme Dios de tocar su ungido. Aunque Saúl estaba mal, estaba por matarlo, pero David sabía que la unción de Dios había estado en ese hombre. Vemos que esa unción permanece, lo que pasa es que nosotros no la despertamos. Si vemos la historia de Eliseo, Eliseo pidió una doble porción, porque la doble porción era que Elías había hecho 7 milagros, y la doble porción de Eliseo fue que hizo 14 milagros. Entonces, el último milagro lo hizo después de muerto. ¿Sabe eso? La unción estaba ahí. Entonces, cuando una banda unas personas llevaban a un difunto, a un muerto, a un hombre sin vida, ahora es hombre sin vida. Entonces,
lo llevaban para enterrarlo. Vino una banda de malhechores y ellos soltaron el muerto y el muerto siguió rodando por toda la cuesta y cayó en el sepulcro de Eliseo y se levantó. La unción que nosotros tenemos es para siempre. No pierda de vista la unción. No pierda de vista la bendición. Que Dios te quiere bendecir. Dios te quiere levantar. Dios te quiere dar vida y vida en abundancia. Él está aquí para bendecirte. Él está aquí para sanarte. Él está aquí para libertarte. Para eso es que venimos. Para ver a adorar al gran Rey. No es una religión que venimos a dar palmadas aquí, no, es adorar a Dios en espíritu y en verdad, no con emoción, sino con el corazón, con el alma. Alabanza a Dios, aunque no haya alboroto, adoramos a Dios. Santo. Aleluya. ¿Sabes lo que pasa? Que Elías estaba en una cueva y Dios le quería hablar y dijo: sal de la cueva, Elías. Sal de tu cueva, de donde estás metido, sal de tu cueva. Y Elías salió. Y vino un terremoto y él dijo: ahí está Dios. No, Dios no estaba ahí. Y vino un huracán. ¡Uah! Ahí está. Ahí Dios no está ahí. Y vino un silbo apacible. Y ahí está Dios. Mire, cuando usted quiere conectarse con Dios, métase en un sitio que no haya ruido, quite el teléfono, quite la televisión y métase en el cuarto ahí donde usted está y no empiece a gritar, empiece a meditar para que el Espíritu Santo le dé la revelación de lo que usted empiece a escuchar la voz de Dios, no en una emoción de brinco y salto, sino en una paz, porque Dios es paz. Aleluya. Dios es paz. ¿Cuántos saben que Dios es paz? Amén. Aleluya. Hay muchos que les gusta el brinco y salto, pero después cuando viene la prueba, no tienen fundamento de la palabra, porque la emoción no funciona, la emoción se va. Pero el que tiene el fundamento en la palabra permanece para siempre. Dice primera de Juan capítulo 2 versículos 15 y 16 al 17, dice: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo hacemos la voluntad de Dios? Escudriñando, orando. El que ora en el Espíritu recibe discernimiento y recibe revelación de Dios. Eso es lo que nos ha faltado a nosotros. Alabanza a Cristo, la gloria. Vive Dios, alabanza a Dios. Esta gente que se rebelaban contra Dios, aleluya, Él le da 4 imágenes. Judas le da 4 imágenes. Mira cómo los describe. Los describe. Se me fue la batería. Y ahora. Se me olvidó cargarla. Estaba estudiando en ella toda la noche y se me olvidó. Ok, le dice que son árboles otoñales, sin fruto. Le dice que son nubes errantes. Y le dice que son le dice nubes sin agua. Y le dice que son estrellas errantes y que espuman su vergüenza. Que gritan y gritan y gritan, pero no edifican, porque no están llenos del Espíritu Santo. No tienen al Espíritu Santo. Y la iglesia tiene al Espíritu Santo. La iglesia tiene que entender que más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo.
Y entonces cuando estamos centralizados en la palabra de Dios, estamos centralizados en el cuerpo de Cristo, nos amamos y quitamos toda aspereza. Toda aspereza que haya contra algún hermano. Mire que muchos van a perderse por un pecado oculto. No es la blasfema del Espíritu Santo. No, es el no perdonar. Aunque ayune, ore, alaba a Dios, escudriña la Escritura, pero en tu interior hay una raíz de amargura, aleluya, que no he podido soltar. Suéltala ahora en el nombre de Jesús. Y perdona al que te hirió, perdona al que te hizo todo y serás libre. Aleluya. Entonces, dice otra. ¿Cuál era la otra? Que yo la que sabe. Personas, Sí. burladores, Sí. que andan según sus malvados deseos, Sí. que causan división, que son sensuales, Sí. que no tienen al Espíritu. Eso mismo. Aleluya. Díselo otra vez. Díselo. Gloria al Señor. Estamos leyendo, amados, en capítulo 1 de Judas, verso 18. Primeramente cito los que se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá, por los vientos, Eso es bien importante. Hay que ver quiénes verdaderamente son los falsos profetas. No se mantienen en un solo sitio. Van como pescadores buscando a ver a quién van a devorar. Yo lo he visto, iglesia. Yo vi iglesia gigante de más de 500 personas, la iglesia del hermano Efraín Martínez. Entró uno allí con una falsa doctrina, lo vi inmediatamente que entró y devoró aquella iglesia, la dividió. Cayó uno por aquí, cayó otro por allá, y hay que tener mucho cuidado en eso. Árboles otoñales sin fruto, lo declara aquí, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar. Mira que para allá qué expresión le da el Señor a estas personas, ¿verdad? Qué fuerte, es bien fuerte, pero hay que reconocer, iglesia, hay que reconocer la apostasía, hay que reconocer al falso profeta, al que no habla conforme al Espíritu, aleluya. Santo, sí, Señor, Dice Padre. que habrán burladores, se burlan del Evangelio, andan según sus malvados deseos, están en la carne nada más. Y a veces parecen ovejitas, pero son, no sé. Aleluya, gloria a Dios. Son los que causan divisiones, dice, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. También lo describe así el apóstol Pedro. En 2 de Pedro capítulo 2 habla lo mismo. Hay un dilema ahí, quién fue el que escribió primero, o si fue el hermano de Jesús, Judas, o si fue Pedro, porque están diciendo lo mismo. Léalo el capítulo 2 de Pedro. Aleluya, lo mismo, pero hablan de los mismos, de la misma condición de los hombres, burladores de sí mismos. Que algunos dudan. Si algunos dudan, convéncelo. Aleluya. Si hay quien dude de esta palabra, tiene que verdaderamente, hermano, doblar rodillas. Porque nosotros no somos salvadores. Aquí el Salvador es el Espíritu Santo. Es el Señor. Pero si doblamos rodillas por esas personas, las amamos. Tenemos que amarlas, ¿verdad? Porque aunque sean falsos profetas y se burlen de nosotros, alaba, se sentó el pastor. Interesante lo que ella está diciendo. Son dos mejores Gloria a que uno, Dios. evidentemente, son dos mejores que uno. Dice la Escritura que cuando usted se casa es una sola carne.
Y lo que piensa uno lo piensa el otro. En casa es así. Yo sé cuando él tiene hambre y no me ha abierto la boquita todavía. Yo sé cuando tiene hambre, cuando suspira de más, cuando le duele algo. Esa es la iglesia de Jesucristo. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, iglesia, tenemos que tener el amor de Cristo en nuestros corazones. Amén. Amén. No se quejen de que no lo aman, sí lo aman. Pero si su condición emocional, ¿verdad? Vamos a ponerlo ahí porque después no me digan, ¿verdad? Emocional es pobre y usted rechaza, pues entonces no puede recibir el amor. No rechacemos a Cristo. No rechacemos al Señor. Vivamos según su palabra, por la fe en Jesucristo. Judas escribió estas palabras para una iglesia que estaba en aquellos tiempos, pero iglesia, estamos en esos tiempos. Estamos en ese momento donde la iglesia tiene que estar velando y orando para que no caigas en tentación. Hay que orar, hay que velar, hay que estar pendiente, aleluya, porque siempre va a querer venir un demonio de división con estratagemas que son del diablo, pero la Biblia dice claramente que no ignore sus maquinaciones, aleluya, sino reprenderlas en el nombre de Jesús. Aleluya, santo. Damos gracias al Señor por esta palabra, ¿verdad? Poderosa. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia. Aleluya. Al nombre. Gloria. Póngase de pie, iglesia, vamos a darle gracias al Señor. Ese es el respiro de todo ese ataque. Entonces dicen que Dios, ¿saben que el tema era Dios nos guarda con poder? Aleluya, sí, Entonces, Señor. El apóstol Pablo dice, en la última carta, cuando lo iban a matar ya, dijo, Guarda con poder. he peleado la batalla, he guardado la fe, y a su nombre, Gloria. Vamos a orar. Padre Santo y Padre Bueno, Dios de infinita misericordia, gracias por Yolanda, que es mi pierna y mi pie, mi mano y mi cabeza. Gracias te doy por ella, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Mira los que están en sintonía, Padre mío, sin estas advertencias que Cristo viene, que hay falsos profetas, que si se escribe otra vez Judas, en este momento diría lo mismo con las redes sociales, que hay muchos ministros, muchas cosas, pero hay muchas cosas malas también. Padre mío celestial, glorifícate, salvando, sanando, echando fuera el demonio, fuera. en el nombre de Jesús. Padre mío, que agarremos la autoridad que tú nos has dado en Cristo Jesús y no tengamos miedo, sino que echemos hacia adelante. Y adelante, En el Padre. nombre de Aleluya, Jesús. sí, Señor. Amén. Y a su nombre. Gloria. Dios le bendiga, Dios le guarde y grande como usted.